Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Los saluda Julio Solís Gózar. Permítanme agradecer al profesor Gerardo Ludeña González y a la Universidad César Vallejo por la cordial invitación para comentar la obra intitulada La noción jurídica de persona atribuida al indio en la colonia. Efectivamente, es creación de la colonia el término indio para referirse a la persona de piel cobriza que formó parte del imperio incaico y que fue considerado por los españoles un ser miserable, atribuyéndole ociosidad innata. Cabe mencionar que la condición del indio ha servido de inspiración a la literatura. Cítese ejemplos como Ventura García Calderón, escritor peruano que pasó gran parte de su vida en París y cuyas obras fueron escritas en francés, una de ellas traducidas como La venganza del cóndor, y que curiosamente, sin haber visto en su vida a un indio, escribió sobre ello sin reparo, a tal punto de ser candidato al premio Nobel. Otro que mantuvo la idea de inferioridad del indio por sobre el extranjero fue José de la Ribagüero, quien se jactaba de sus orígenes foráneos, pero quien escribe de manera atípica y lo hace con autoridad, ya que vivió con ellos alegrías y mayores tristezas, fue José María Arguedas, quien sentenció que el indígena se siente superior al blanco porque se da cuenta de que es él quien trabaja. El blanco, enfermizo, perezoso, solo recoge el fruto de su labor y se pregunta, ¿qué sería del hombre blanco sin el indio? Otro escritor preocupado por los abusos e injusticias que sufren los indígenas es Manuel Escorza. Menciónese sus obras Redoble por Rancas o Cantar de Agavito Robles. En este último se resume la tragedia de los indígenas de la siguiente manera. En los Andes, las masacres se suceden con el ritmo de las estaciones. En el mundo hay 4, en los Andes 5. Primavera, verano, otoño, invierno y masacre. El libro del profesor Gerardo Ludeña aborda la problemática del indio y su miserabilidad en el contexto de la colonia, los abusos del que fueron parte mediante la inaplicación de normas jurídicas y morales con el pretexto de sancionar su supuesta ociosidad y hacer efectivo el pago de impuestos. También hace referencia a la aplicación del término persona en el derecho romano. En esta etapa, que se desarrolla desde el año 753 a.C., que es la fecha de su fundación, hasta el año 565 después de Cristo, momento en el que fallece Justiniano. En esta época, no todo ser humano podía ser considerado persona, y como consecuencia, no cualquier individuo tenía capacidad jurídica, porque ser persona traía como consecuencia inmediata capacidad jurídica. Por lo tanto, no cualquiera podía contraer matrimonio, comprar, vender u otorgar testamento. Para ser persona se requería ser libre, por lo tanto, era un título imposible para el esclavo. Además, debía ser ciudadano. En tal sentido, el extranjero no era considerado como persona. Por último, se requería del estatus familiar, ser jefe de familia, y en esta última circunstancia, las mujeres jamás serían personas. Todo esto ha de conectarse con el indio en la colonia. La obra del profesor Ludeña nos permitirá entender desde una visión histórica la construcción jurídica de la persona y sus condiciones para el indio. Por lo tanto, es un gran aporte para la cultura jurídica y para mí ha sido un gran placer compartir con ustedes estas medianas reflexiones y este comentario sobre la obra del profesor Francisco Gerardo Ludeña González. Muchas gracias. Buenas tardes. Me siento muy complacida de poder comentar un libro editado por el Fondo Editorial de la Universidad César Vallejo. La noción jurídica de persona atribuida al indio en la colonia es, a decir de su autor,
un libro que describe una porción de la historia jurídica, que explica por sí misma la noción jurídica de persona. Considero que esto es una irrefutable verdad, a lo que agrego lo siguiente. La lectura de este libro nos remonta de manera clara a la visión que se tenía del indígena del siglo XVI, en un contexto en el que se trataba de conseguir el máximo provecho de la empresa de la conquista, lidiando con pensamientos como el de Matencios, que planteó el reconocimiento de la naturaleza humana de los indígenas, con todas las consecuencias que ello traería, pensamientos que derivan en las leyes de Burgos de 1512, que se constituyen en un texto legal para proteger al indio a partir del reconocimiento de su condición como hombre libre y titular de derechos humanos básicos, como la libertad y la propiedad. Las disposiciones de las leyes se referían básicamente a la forma de proceder en la evangelización del indio, construcción de iglesias, obligaciones de culto y obligaciones de los españoles para con ellos, que básicamente indicaban evangelización. Los españoles priorizarían lo referido con el trabajo de los indios encomendados. El doctor Ludeña demuestra el aprovechamiento de la mal llamada idea del ocio natural, que justificó el maltrato disfrazándola de buenas intenciones por cambiar la imperfección de la naturaleza libre del indígena. Justificó la limitación de la libertad económica y natural de nuestros indígenas en provecho de los colonizadores, quienes encontraron en este tema el argumento preciso para imponer la obligación laboral y el sistema de repartimientos. El estereotipo del indio ocioso estigmatizó a nuestras poblaciones nativas, difundiéndose la idea de que el indio debía ser obligado a trabajar porque era holgazán por naturaleza y estaba dominado por la coca y el alcohol. Y para entender el meollo de la obra que hoy nos convoca, es preciso conocer que esto es una verdad que nos acompañó como un problema de nuestra historia hasta fines del siglo XIX y que no permitió desarrollar la aclamada conciencia nacional de la que hicieron eco historiadores hasta fines del siglo XX. Es históricamente conocido que el virrey Francisco de Toledo organizó la sociedad virreinal sobre la base de la desigualdad heredada de España. Sus fundamentos jurídicos establecían un sistema que dividía la sociedad en dos esferas nítidamente separadas y jerarquizadas, la República de Españoles y la República de Indios, cada una con sus reglas y privilegios particulares, estando la segunda sometida a la primera. Este sistema relegaba a los indios a un grupo humano destinado al trabajo manual, obedeciendo órdenes y pagando tributo, al cual no estaba sujeto ningún otro grupo étnico. Conforme lo menciona el autor, los planteamientos de Matencio y del virrey Toledo constituyeron la plataforma conceptual que habría de justificar la inclinación universal del indio hacia la ociosidad, hacia un único propósito, de establecer la configuración de la idea de un buen gobierno en las Indias, a través de la exigencia de mecanismos que de una u otra manera forzaran a los indios al trabajo. Desde los inicios de la colonización, varios grupos de religiosos venían criticando la forma como se llevaba a cabo este proceso en América. Los conquistadores dejaban en último plano la conversión espiritual de los indios y priorizaban la fuerza de trabajo que de ellos obtenían. El rey y el papa recibieron cartas y memoriales con quejas sobre la crueldad que se sometía a los indios, lo que motivaron que el papa Pablo III dictara en 1537 la bula Sublimis Deus, en la que se pronunció a favor de la humanidad de los indios, a los que calificó de seres capaces de entender la fe católica y no como brutos creados para vuestro servicio. Entre el grupo de clérigos destaca la posición de Bartolomé de las Casas, que refería que los aborígenes del Nuevo Mundo eran gente de razón y, por tanto, sujeto de derechos. Las Casas fundamentó su postura apelando a testimonios y noticias que corroboraban la bondad de los indios, sus costumbres. Los planteamientos de las Casas descansaban en la idea que los indígenas, por ser gente de razón, merecían una evangelización basada en el convencimiento. De las Casas es el precursor de la doctrina de la igualdad de los hombres.
en tanto hijos de Dios, señala que así todo linaje de los hombres es uno, y todos los hombres en cuanto a su creación y cosas naturales son semejantes y ninguno nace enseñado. Estas ideas, sin querer, otorgaban a los indígenas una figura propicia para la monarquía, pues les resultaba más óptimo a la corona que los indios se convirtieran en vasallos y paguen impuestos, mientras era desventajoso que recayeran en la situación de esclavitud, en cuyo caso serían susceptibles de convertirse en patrimonio de particulares y por consiguiente ya no serían un ingreso importante para la monarquía. La posición contraria a la de las casas estaba representada en Juan Ginés de Sepúlveda, quien reivindicaba el sometimiento violento de los indios. Este teólogo era un experto de las teorías de Aristóteles y era célebre por haber traducido su libro Política al latín. Los planteamientos de Sepúlveda sitúan a los indios como seres inferiores frente a los españoles. Para reforzar su concepto, Sepúlveda retrata a los indios como idólatras, caníbales, practicantes de sacrificios humanos y por tanto individuos de dudosa reputación. Al respecto escribe que en los indios apenas encontrarás vestigios de humanidad, que no solo poseen ciencia alguna, dice Sepúlveda, sino que ni siquiera conocen las letras ni conservan ningún monumento de su historia, sino cierta oscura y vaga reminiscencia de algunas cosas. Obviamente Sepúlveda desconocía totalmente la historia de nuestros antepasados peruanos. Magistralmente, el doctor Ludeña ha logrado sintetizar los planteamientos de Armando Guevara Gil y Frank Solomon en relación a las visitas personales de indios que fueron una costumbre eminentemente colonial y que formaban parte de los esfuerzos de la corona de controlar las cantidades de tributos que debían recibir en esta modalidad. Se mantuvo esta situación de visitas hasta muy entrado el siglo XVI y se produjo registros muy detallados que a la luz de los tiempos nos han permitido conocer más de nuestras poblaciones nativas. Sin embargo, no debemos olvidar que de las visitas emergían registros que se convertían en cifras, que se traducían a su vez en tributos. Así como es también conocido que estas visitas no respetaban las unidades étnicas, lo que significa que muchos indígenas podían ser adscritos a etnias a las que no pertenecían. Haciendo honor a su formación de leyes, el autor de nuestro libro nos hace referencia a la definición otorgada por las 7 partidas, donde se sienta claramente el reconocimiento del hombre como expresión que indica el estado natural de los seres humanos, libres, siervos y libertos, nacidos o por nacer. Asimismo, enfatiza el término persona. Así, en tanto, personas libres, los indios son considerados vasallos de la corona de Castilla. Para ser más precisos, podría decirse que siendo libres de estatus, fueron considerados vasallos en condición. Las implicancias jurídicas de este hecho son sin duda sumamente importantes. La noción de estatus fue utilizada para establecer concretamente la posición jurídica del hombre respecto de una determinada situación en el contexto a partir de las fuentes jurídicas del derecho romano, como bien lo explica nuestro autor. En ese contexto, el indio era un vasallo de la concepción que traían los conquistadores del medioevo europeo, un vasallo que trabajaba y enriquecía a su señor, en nuestro caso, el encomendero. Las citas en el texto nos hacen referencias constantes a que los españoles procesaron las costumbres indígenas para su favor. En muchos aspectos, como fue así el tributo, la mita o el reconocimiento de la autoridad de los principales, también llamados curacas, tergiversando y confundiendo su real significado. Se trató en el fondo de una imposición de una cultura que habría de servir como sustento para la construcción de un sistema legal, también recreado por los juristas coloniales a partir de su propia lectura de los usos y costumbres. Un sistema que por otra parte resultaba siendo altamente deudor del colonialismo imperante. En buena cuenta, la noción tradicional de curaca se transforma durante este periodo y en adelante y se convierte en la figura funcionario intermediario entre el encomendero y los indios del común, a cambio de un mejor estatus o favores. Encargado también de organizar el pago del tributo y la prestación del trabajo obligatorio, y teniendo como finalidad la de extraer los excedentes para los españoles.
Por todo lo expuesto, considero un privilegio la lectura anticipada de la noción jurídica de persona atribuida al indio en la colonia que muy pronto ustedes podrán tener en sus manos. Este libro fue escrito para que un historiador no perdiera de vista las nociones claves de la historia y de lectura obligada para los profesionales del derecho, quienes sin duda disfrutarán de cada cita y cada una de sus páginas. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Previo un cordial saludo. En esta oportunidad me place presentar el libro La noción jurídica de persona atribuida al indio en la colonia. Y ante todo agradecer a nuestra querida Universidad César Vallejo, en la figura de su fundador, el ingeniero César Acuña, y a todos sus directivos, y en especial al Fondo Editorial, por haber hecho posible la publicación de este artículo y la presentación en la Feria del Libro. Del mismo modo agradezco a los participantes, presentadores y comentaristas, al doctor Julio Solís Gózar y a la doctora Mónica Ferradas, a quienes les agradezco muy sinceramente. Del mismo modo, al director del Fondo Editorial, el doctor Eduardo Campechano, al igual que todos sus trabajadores. Este libro es interesantísimo. Nos muestra la noción jurídica de la persona atribuida al indio, de un contexto de una cultura jurídica y un contexto donde se discute pues, las diferentes posiciones respecto a la consideración que se tenía del indio en la colonia. Por lo tanto, es bastante de cultura jurídica en especial, y como lo dice Basadre y de Trasenies, en sus líneas de desarrollo se contiene la utilización de fuentes históricas, jurídicas, circunscritas al interior de una historia social del derecho. Es por ello que es muy motivador, lo puede leer cualquier ciudadano, no necesariamente un abogado, y contiene la historia muy importante respecto a la férrea defensa de la compulsión para el trabajo de los indios, y a partir de Matienzo, y además los precedentes de las leyes y cédulas y provisiones reales previstas en el Real Consejo de Indias, ¿no? Y la idea muy errada que se tenía del indio dentro de su concepción de miserabilidad y el de ser ocioso, ¿no? Por lo cual se le obligaba a hacer trabajos en labores del campo y obras en la ciudad, que esto era realmente una visión arbitraria que se tenía en la época de la colonia y que está ratificada por las leyes de la época, las leyes indianas. Entonces, la imagen de otrora acerca del indio como actor económico ocioso que se advierte en esta exposición dentro de la dimensión compulsiva hacia el trabajo, pues hacía aparentemente, entre comillas, la visión de que el indio era ocioso y había que tener cuidado, pues habría que obligarlos a trabajar. Entonces, esta visión es bastante irregular, bastante notoria en nuestra exposición, y a la vez trata nuestro libro, el cual compila, y de eso le vamos a agradecer, la autoría de Frank Salomón y Armando Guevara Gil, que publicaron al respecto en un artículo de la Colonial Latin American Review, ¿no? Respecto a la visita personal a India, que es muy interesante, la cual hemos acogido y hemos compilado, porque se trata de un trabajo muy interesante. Del mismo modo, se han tomado pinceladas respecto al derecho de las 7 partidas, las leyes indianas, la recopilación de las leyes de Indias en sí, los trabajos de los juristas muy importantes como Juan de Matienzo, Juan de Solórzano y Pereira, ¿no? Esto es importante, sobre el ocio natural ya relatado. Del mismo modo, este tiene varios capítulos, un primer capítulo que hemos expuesto brevemente, un segundo capítulo, las visitas, los visitadores, que igualmente ya hicimos mención de la compilación realizada, y donde se advierte esa posición de la persona del indio en el ordenamiento jurídico colonial, que se tuvo como eje en el análisis de su condición de vasallo y la de pechero. Otrora, pues se hablaba, ¿no?, que se le llame vasallo y no pechero. Las visitas en este contexto se daban con inspecciones ordenadas por la corona española para examinar estos asuntos imperiales y los problemas administrativos de orden tributario.
y las visitas que se realizaban en la idea de reconocer la existencia de fenómenos sociales y económicos frente al acontecimiento social, pero en la idea prioritaria de recabar fondos para la corona. Este caso contiene igualmente múltiples relaciones dentro de la descripción del libro con el origen de las leyes que estuvieron regidas por las sociedades de la colonia y que del mismo modo contenían pues derechos que estaban relacionados con los habitantes de las tierras conquistadas, y en ella se tiene testimonios, influencias de quienes defendían esos derechos de los indígenas, ¿no? Esto es también importante dentro de la descripción de la ley. Las leyes muchas veces contradictorias, abusivas en referente a los derechos de los indígenas. Del mismo modo, se tenía como propiamente se designaba, la culpa fue del tiempo y no de España, como una disculpa al tema. Ricardo Levené, un historiador argentino, hablaba sobre el tema de los enfoques históricos que se hace dentro de este contexto y que, bueno, afectaron, como se dice, a esta aptitud conceptual adecuada para abarcar la totalidad del orden jurídico imperante en las Indias españolas, ¿no? Este conjunto de normas y regulaciones que conformaban, pues, lo que se suele llamar el derecho indiano. Entonces, por lo cual es notoria e interesante esta descripción, ¿no? El derecho indiano propiamente en base a las leyes que se aplicaban en el Reino de Castilla y Toledo, los historiadores, ¿no? Y también las ideas que se tomaban como ir a las Indias vale más. O sea, la manera como se podría captar mucho más dinero a través de la explotación de los indios y también a través de toda esta empresa conquistadora, lo cual buscaba pues réditos, ¿no?, económicos. Entonces, por lo tanto, esto era importante e interesante. Dentro del contexto de los territorios incorporados al Reino de España, los reyes católicos Isabel y Fernando crearon en 1502 una institución llamada la Colonia del Caribe, que fue la primera organización legal instituida por la colonia en América. Tuvo su sede en Santo Domingo y durante muchos años fue el único tribunal de apelaciones que existía en los territorios conquistados, que esto también muestra una breve pincelada como referimos en nuestro texto. Al mismo tiempo, la referencia del historiador Ángel Lozada, ¿no?, que habla sobre la ley de Burgos, el primer código en la historia de la humanidad que rige las relaciones entre el pueblo colonizado y el pueblo propiamente atribuido a través del mérito y de las promulgaciones de muchas legislaciones de parte del opresor en beneficio del oprimido, aparentemente, que se tenía. Las leyes de Burgos, ¿no?, que también a sus espaldas contenía una carga máxima soportable de un aparente buen trato que estaba ratificado por las leyes indianas, ¿no? Entonces, todo este contexto nos resulta interesante. La consecuencia didáctica y metodológica de este texto podemos extraer de toda esta investigación es avisorar la perspectiva del derecho privado, que hoy es producto de estas sucesivas reelaboraciones del derecho romano. Ahí se habla de status libertatis, también se habla de los cánones sagrados por la presencia de la Iglesia, y propiamente el libro es producto de una minuciosa revisión de diversas fuentes documentales para acercarlas al lector de manera pragmática, una lectura fácil, de cabal entendimiento de la persona atribuida al indio en la colonia. Yo les invito a leer este texto. Es muy interesante, es muy completo, es bastante atractivo, y ahí relatamos esta historia con minuciosidad, con un lenguaje muy simple y con un lenguaje que permita que toda persona que lea este texto esté encantado de la historia de nuestro derecho y de la historia realmente del gran sufrimiento que tuvo el indio en la colonia y la percepción de esta noción jurídica de persona, pospuesto a través de los tiempos, prácticamente legitimado por las leyes de la época, con la miserabilidad del indio, con los cánones que, bueno, luchaban en su tiempo por lograr esta reivindicación, pero que era tan complicada y difícil. Hasta el tema de los visitadores, que no se les diga pecheros, ¿no?, en este caso, desde el ámbito de la captación de tributos y desde ahí la persona como tal, para poder ser reconocida a través de la historia como esta gran civilización indígena que dio luces de esta mixtura de desarrollo de las razas que tenemos
en nuestro territorio. Esta es la presentación muy sucinta de la noción jurídica de persona atribuida al indio en la colonia a través del fondo editorial de nuestra prestigiosa Universidad César Vallejo. Muchas gracias.